Televidente, bom menina, outra edição de Time Out. O weekend está aqui, também tem tremendo drag war, que também tem um lugar na Palomarga. Tem 3 autos de merda que está vindo, que está permitido virar algo sensacional. Nos invitados não para hoje o senhor José Toledo, você conhece que no programa anterior de GT Promoter, e nós viajamos com um corredor, um driver, com o Boris Rojas, que ainda está correndo para o time de merca de USA. Agora sai para o Time Out, contigo assim que nós estamos conversando com tanto José e Boris. Televidente, danke por quedando conosco. Estou com os senhores José Toledo e Boris Rojas, que tem weekend aqui, están en weekend. Bienvenido a los dos. José, bienvenido una vez más. ¿Qué podemos esperar de esta gente que viene para Aruba? Bueno, ellos vienen ready a lo que hemos afirmado en todo el mes. Aquí tengo a mi lado a Boris Rojas, que es el que conduce la máquina Freddy's Bike, que es la máquina más rápida que hemos traído. Y esperamos dar un buen show. O sea, vinimos a dar un show y lo vamos a dar. Fuiste el sábado donde la presentación allá en Duet Center. ¿Cómo le fue? Sí, estuvimos ahí, fue excelente. Vino bastante gente, vinieron muchos corredores, están apoyando, unos están trabajando con las máquinas para estar ready, pero sí, todo el mundo dice presente. Boris, ¿estuviste el sábado también allá? Claro que sí. ¿Qué le pareció? Hubo mucho apoyo de la gente, que eso es bien importante. Se vio la movida, se vio la fiebre, el tapón al frente del establecimiento, así que desde hoy le doy gracias a esa gente que yo sé que nos van a apoyar durante el fin de semana allí en Palomarga. Tengo entendido que no mucha gente, no todos se inscribieron, porque aquí la costumbre es, la carrera es mañana, la escribimos hoy. Exacto. Y aparentemente le van a dar chance mañana. Mañana, sí, miércoles, vamos a reunirnos. Sí, en Manolito, en un establecimiento que se llama Manolito, todo el mundo lo conoce aquí. ¿Los carros van a estar allá? Frente a la iglesia, sí, estamos planeando llevar los vehículos para ponerlos allí en exhibición. Tengo entendido que vamos a estar, va a estar las inscripciones desde las 12 hasta las 9 de la noche. Vamos a estar esperando al público, los que van a correr pueden ir allí a inscribirse. Fantástico. Se hay una oportunidad más, futuro corredor que no inscribieron el sábado para el Drag Wars, la chance de inscribirnos es mañana, Manolitos. ¿Qué podemos esperar de su carro, señor Borja? Bueno, es la 6ª vez que vengo aquí a correr a Aruba. Tengo 2 hijas aquí y tengo mi pareja aquí, así que este es mi segundo hogar. Estoy basado en Florida. La pista, siempre que yo vengo aquí, está en condiciones buenas para uno poder aplicar el power. Vengo con un carro que tiene un wheelbase pequeño, con un carro que casi siempre corre en las gomas atrás en el wheelie bar, en muchas de las pistas de Estados Unidos donde corro. Tiene un tiempo de 7.4 a 180 millas. Nada, yo lo que vine fue a competir, a pasarla bien, y eso es lo que podemos esperar, por lo menos de mi team. Es un team que somos unidos, que venimos porque nos gusta también Aruba. Esta vez también venimos con una iniciativa de ayudar a Mary Joan Foundations, sí, con la venta de las t-shirts. Vamos a hacer una donación oficial el lunes después del evento, así que esperamos que el que no pueda a lo mejor comprar una t-shirt, que done algo a Mary Joan Foundation. ¿Viene su equipo completo? Bueno, mi equipo completo soy yo y mi empleado, porque yo hago la mecánica, tuneo y conduzco el carro. Además de eso, vengo a ayudar a algunos clientes que tengo aquí en Aruba, que vamos a llevar sus autos también. Pero básicamente eso es lo que compone el equipo, además de obviamente la gente que siempre está aquí local que ayuda, ¿entiendes? Fantástico. Televidente, la canal de Time Out, contigo, así que con los enviados estoy conversando más con José Toledo y Boris Rojas. Televidente, danke por quedando con nosotros, con el señor José Toledo y Boris Rojas. José, ¿estamos listos para el sábado? Para el viernes. El viernes es la carrera, Aruba de Estados Unidos. El viernes son los match, que ya los pronosticamos para el viernes. La primera vuelta va a ser a las 8 de la noche, la segunda va a ser a las 10, y si hubiera una tercera ronda, que dudo que lo haya porque vamos a ganar,
Va a ser a las 11 de la noche. Pero sí, los matches van a ser el viernes de la noche. Head to head. Head to head. Hombre to hombre. O sea, ahí es donde vamos a dividir los hombres de los niños. Sí, pero 7.4 es bastante rápido. Bueno, sí, esas son las máquinas que traemos, pero la máquina que está corriendo aquí, el 8 cilindros, sí, él corre 7.4. Sí. La carrera va a ser estupenda, sí, va a ser 8 cilindros versus 4 cilindros. ¿Dónde nació la idea para hacer algo para el Mary John Foundation? Mi mamá murió de cáncer hace exactamente un año y un par de semanas, de cáncer de seno, y entonces esta vez Javi me había mencionado algo cuando estábamos montando los autos en Miami, y entonces cuando vine hace como 3 semanas atrás me reuní con esa gente que, a mi entender, es la única fundación aquí de awareness contra el cáncer, y de ahí pues nació la idea de Javi haciéndome un comentario y yo pensando, y entonces se mezcla el aniversario de la muerte de mi mamá, y yo dije, tú sabes, ¿qué momento más exacto para hacer algo así? Muy bonito, ¿entiendes? Muy noble. Y la gente de Mary John Foundation están súper agradecidos nada más con el gesto, ¿no? O sea, todavía no hemos hecho ningún tipo de donación y solamente con el gesto de hacerle el awareness y poner los stickers en los carros y de la idea, ellos están... ¿Qué van a vender para Mary Jo? Nosotros vamos a vender los t-shirts de los autos, las flanelas, como ustedes le dicen. Muy bien, Y entonces de esa venta vamos a donar $2 de cada venta de cada t-shirt a ellos. Y yo personalmente... ¿Todos los equipos lo van a hacer? ¿Todos los equipos que van? 2 de los 3 equipos trajeron camisa, que es el Freddy's Back y la Yanira. Y yo personalmente y Javi ya hemos hablado personalmente y privadamente de que lo más seguro vamos a hacer una donación extra si obviamente la venta de camisas no va como esperamos, para que sea algo significativo para la fundación. Seguro, es algo de aplaudir. Gracias. ¿Tú no contaste con eso en sí, tu promoción? Sí, yo me lo había dicho, Javi me lo había comentado y Boris me lo había comentado. Y como ha nacido de ellos, pues yo he dejado que ellos trabajen con lo que están haciendo. Ha sido muy, muy bonito y estamos todos bien agradecidos por la parte de mis corredores que hemos traído, que han tomado esa iniciativa de hacer eso para Mary John Foundation. ¿Vamos a ver el 7-4 del viernes? Puede ser que vean algo más. Depende de cómo nos vaya. Yo soy una persona bien conservadora en el aspecto de que yo he ganado campeonatos y carreras simplemente por jugar tácticamente. Si yo veo que el 8 cilindros de verdad corre 7.4 y es constante y hay que subirle el volumen al carro, pues se lo subimos. Para eso fue que se vino aquí. Ese carro no se construyó para ir al chino a comprar leche, eso es para correr. Así que si hay que subirle y nos paramos allí y disfrutamos, ganamos o perdamos, estamos ganando. Yo creo que nada más con venir a la bella isla y estar aquí con ustedes. No solamente y el gesto que van a hacer, eso es impagable, es impagable el gesto. ¿Cómo ves tú los carros acá de Aruba? Pues fíjate, durante los 6 años que yo he venido, gracias, no sé si es a la competencia misma de nosotros, porque aquí pues el deporte no es tan prolífero como en Estados Unidos, pero yo creo que los muchachos han hecho un adelanto en esos 6 años que nosotros mismos no hemos hecho, porque aquí cuando yo vine, yo corrí 7.7 hace 6 años, fue la primera vez que Estados Unidos ganó un evento cuando vine invitado, y yo creo que, no sé si eso sembró el maíz y la raíz para que la gente siguiera hacia adelante, pero aquí hay máquinas buenas, aquí hay máquinas bien construidas, aquí hay máquinas rápidas, y pues yo creo que con un poquito más de eventos al año que le hagan a los muchachos, yo creo que ellos van a seguir mejorando porque el interés está ahí. ¿Qué consejo podría usted dar a la gente? Tú sabes, el mundo de drag en Aruba es complicado, hay mucho voluntario. ¿Qué podemos hacer para poner al drag donde debe estar? Bueno, lo primero es, es lo que se le llama en buen español una crítica constructiva. O sea, yo no estoy criticando, solamente estoy dando mi parecer en lo que se debe hacer. Yo creo que debe haber un poquito más de organización en cuestión de los eventos para que los eventos fluyan sin pausa.
Yo creo que tiene que ver un poquito más de respeto hacia el corredor, porque no porque yo llevo un carro que corra a 13 segundos y tú tengas uno de 7 segundos, los dos pagaron inscripción, los dos pagaron por estar allí, los dos compraron una gasolina racing, los dos tienen las gomas que cuestan cientos de dólares. Yo creo que eso tiene que estar en un playing field nivelado, y eso es lo único que yo veo que aquí no lo está. Cuando todo el mundo se une por un propósito, eso se logra, ¿entiendes? Y aquí yo veo que hay mucha gente que está molesto con el otro y el otro molesto con el otro, y todos tienen razón, porque de verdad yo oigo en los talleres y en los comentarios, tú sabes, cosas que son válidas. Pero, óyeme, si todos trabajan para separarse, el drag se cae. Todo el mundo se tiene que dar el brazo un poco a torcer y meterse ahí y trabajar pro el deporte. Exacto, unirse. Televidente, el weekend que te va a estar. Si vos viste lo cual de manera y viste de un poco palabra, nos mete coi el toro na su cacho para drag race aquí en Aruba. Nos mete manejele, manera un producto, manera de qualquer negócio, porque tem manejele, manera un negócio, caminho para meta de toda gente que também tem directa el bienestar y adelanto del deporte. Si nós queremos brincar outro, com maneira que di, com o tempo, vai só nós que vai bom. Não sabe, o drag não tá maneira que tá agora no momento não aqui, não é um de mais frutífero que tem aqui na rua. Pero tem maneira e tem coisa que pode ser assim, como dar um momento, se te placa te problema, por incrementar a entrada de mundo de drag para ayudar a drag race aquí en Aruba. Hermano, mucho éxito en su hermano. Gracias por traernos a esa gente. Hermano, éxito. Gracias. Espero verle pronto aquí en Aruba otra vez, una vez más. Claro. Y mucho éxito con la venta del t-shirt de Mary Jo. Gracias. Ese es un gesto noble. Gracias. Gracias.